Una llamada. En este momento estamos. Bueno, eh, pasamos de tema, hacemos un cambio en cuanto a los temas que estamos viendo y estamos ahora entonces entrando al arte barroco. El barroco es el que está inmediatamente después del Renacimiento. En el Renacimiento es donde hemos estado viendo pues cómo cambió de la Edad Media a un humanismo todavía mucho más grande. Se revitalizaron las ciencias en general. La iglesia sigue teniendo bastante incidencia en muchos lugares, especialmente en la zona de Italia y Francia. Me refiero a la iglesia cristiana católica. En el norte también existe cristianismo católico, pero ahora convive con el cristianismo no católico, los que se llaman protestantes, todos los que fueron reformistas en su momento, ya a estas alturas pues ya son iglesias con denominaciones diferentes. Habrá quizá por esta época más de 4 denominaciones diferentes cristianas protestantes. En el barroco se considera que es un estilo artístico que nace de la respuesta que el cristianismo católico da a las reformas protestantes, lo que se llama la contrarreforma. Para esta época, estamos hablando eh, sería siglo XVII, siglo XVIII, inicios del XIX por ahí, pero siglo XVII y XVIII serían en general pues, los dos en los que se desarrolla esto. Europa pues está dividida, como lo observan ustedes, en diferentes reinos. Hay uno muy amplio en la zona centro de Europa que se llama el Sacro Imperio Romano-Germánico. Tenemos los estados pontificios, donde es el Papa el que gobierna. Luego tenemos el Reino de Francia, España, Portugal, el llamado Reino Unido, la zona de Inglaterra por acá. Flandes y bueno, y así otras más diferentes. Es decir, la dinámica en Europa ha cambiado, ahora son estructuras mucho más poderosas también que se van imponiendo de igual forma al cristianismo católico. Eso se los digo porque en el arte es donde percibimos ese cambio, no por otra razón, ¿verdad? No porque algo tenga que ver, así como darle tanto énfasis a la religión. Lo que pasa es que en el arte, mucho del arte que vamos a ver es arte religioso. Entonces, en ese mapa de Europa, vamos a ver, a ubicar más bien estos lugares en donde vamos a trabajar diferentes tipos de barroco. Tenemos el barroco italiano, el barroco francés, el barroco en España. El barroco en España, por cierto, tiene una réplica en América. ¿Por qué? Porque en esta época los españoles pues tienen colonias ya muy grandes establecidas en toda Latinoamérica, desde México hasta Sudamérica. Tienen colonias también en América los franceses, los ingleses, los portugueses y de otros países también de los que pues se movían pues haciendo colonialismo en diferentes regiones del planeta. Tenemos también el barroco en Flandes. Flandes es esta zona de acá, lo que actualmente llamamos Países Bajos, en esa región, como Bélgica. Ahí es donde tendríamos el arte flamenco, el barroco flamenco en este caso. Bueno, este es un diagrama que nos muestra cómo es el que se está desarrollando pues, la parte contextual. Y no me voy a detener mucho, solo mencionarles que en la medida que avanzamos en el barroco se van dando algunas situaciones en América, por ejemplo, como lo son el agotamiento de los recursos que se llevaban de América hacia Europa, es decir, todo lo que se acababa en las minas se fue acabando. Esas riquezas que se llevaban se fueron poco a poco acabando. Aparte de eso, en el Atlántico y zona del Pacífico también hay piratería. Y entonces hay piratas, así como los que vemos en esas películas, que pues atacan los barcos que movían el comercio de América hacia Europa. Entonces Europa comienza también a tener cierto freno en cuanto a los recursos que le llegaban. En algunos lugares, como por ejemplo Francia, es una etapa de absolutismo monárquico, se llama. O sea, el rey es el que gobierna por sobre todo y la iglesia
apenas tiene incidencia en las decisiones que se dan. En otros lugares, como España, los monarcas son cristianos católicos y entonces pues gobiernan según lo que dicta el cristianismo católico. En la zona norte vamos a encontrar el protestantismo, que de igual forma incide en los gobiernos o en las monarquías de esa región. Entonces, no es que solo el cristianismo católico es el que tiene incidencia en esto. Y pues se siguen dando reacomodos dentro de la Iglesia Católica, que es lo que vamos a ver en el arte. Acá, pues, sobre lo que les mencionaba, el Concilio de Trento, que este se desarrolla en el siglo XVI, eso es el Renacimiento. Acá es donde se establecen, pues, las cosas que hay que reformar. Y esa reforma, pues, o contrarreforma se llama, la contrarreforma católica, esa, pues, establece que la salvación es por fe y por obras, no por documentos escritos. Sacramentos, misas y cultos se mantienen y de hecho se intensifican más, se ordenan mucho más todavía. Lectura de Biblia por sacerdotes. Los sacerdotes también se invierte mucho más en en que sería en el establecimiento de la educación para ellos, para que sean de verdad gente ejemplar la que llegue ahí. Y bueno, eso es la formación y disciplina del clero. Esto incluye también el celibato, en el caso de los sacerdotes, y también para la feligresía la obligación de la confesión de los pecados. Eso de la confesión de los pecados es una manera de la iglesia de saber dónde están parados, o sea, qué es lo que está haciendo la gente, hacia qué lado están tironeando, digamos, jalando. Entonces, eso es lo que hace que el, el bueno, exista pues ese conocimiento por parte de la iglesia de qué es lo que está haciendo la gente, que le tiene que confesar lo que hace. Hay nuevos protagonistas, esos son nuevas órdenes religiosas, los jesuitas destacan en este punto. En el caso de América tenemos a los dominicos y a los franciscanos, que son los que van adelante, digámoslo así, de las gestas de conquista que están desarrollándose en esta región. Y la Inquisición, que aparece como el dedo índice de la Iglesia Católica. Ese dedo índice es con el que señalamos, ¿verdad? Entonces, la Santa Inquisición lo que hace es señalar quiénes son los que están errando el camino y a eso pues hay que corregirlos. La Iglesia Protestante pasa por algo un tanto similar. Es una época también esta de persecución en la zona norte de Europa de muchas mujeres acusadas de brujería. Eso lo hace también en el cristianismo no católico. Bueno, la sociedad ya les mencionaba, el rey es el que gobierna, los estados pontificios es el papa. Luego tenemos en los lugares, por ejemplo, Francia, España, la nobleza es lo que está arriba de los cargos religiosos. El clero alto y bajo pues, están ahora supeditados a la autoridad de los reyes. Y abajo el pueblo llano, al que le llaman el tercer estado. Estos no son privilegiados y aquí tenemos también a los burgueses. Estos siguen teniendo mucho dinero, pero no los dejan llegar a gobernar. Y bueno, aquí está lo del absolutismo monárquico que les mencionaba. Esa es la época de eso. Los reyes son los que gobiernan. Ahora, ¿qué es barroco? Bueno, ¿qué es el barroco? La palabra no se aplica en esta época para designar a ningún tipo de arte. O sea que quienes desarrollaron ese arte ni idea tuvieron que alguien les iba a llamar barrocos en algún momento. Esto sucede porque más adelante, cuando se está haciendo el recuento, digamos, de los estilos artísticos por parte de los historiadores del periodo que le sigue al barroco, la etapa del siglo XVIII, estos observan ese arte en particular, lo fechan, toman esos datos y entonces lo describen como un arte un poco, digamos, así dicho en buen salvadoreño, un poco chueco, un poco deforme, algo que no se veía correcto. Entonces por eso lo denominaron como perla falsa, el barrueque, ese es el término en francés. En español sería barrueco y pues con el tiempo barroco.
Pero barroco, briloco, por ejemplo, barrococó y otros más servían para designar a las perlas que eran imperfectas, como esas que ven acá. Eso es lo que significaba barroco. O sea, les pareció que no era un arte agradable, porque pues en ese momento que estamos hablando del neoclásico, en ese momento cuando están haciendo la revisión y establecimiento de periodos y cosas así, lo que ellos veían era el arte como lo mejor, pues el que se había desarrollado por griegos y romanos y por el Renacimiento. Entonces, esta etapa les pareció que algo les había salido mal. Bien, no sé si estamos bien hasta acá. Bueno, avanzamos. Bueno, aquí sobre qué fue cómo se utiliza después y pues el término se fue suavizando un poco hasta referirse a un tipo de arte que era más eh, como más elaborado, más saturado también de elementos que el Renacimiento. O sea, para eso es que luego sirve el término. Por eso cuando decimos barroco nos estamos refiriendo a algo que está sobrecargado de información visual. Esa información visual son detalles, son elementos arquitectónicos, son elementos decorativos. En el caso de la pintura es la luz, por ejemplo, el dramatismo con el que están elaboradas algunas pinturas o algunas esculturas también. Entonces, a eso es a lo que le llamamos barroco en la actualidad. Eso es lo que define. A veces utilizamos el término eh, solamente para utilizarlo como si fuese un sinónimo de, de recarga visual. Entonces, digo, no, estamos viendo, por ejemplo, el románico. Decimos, no, es que la fachada está bien barroca. Significa que está recargada. Entonces, barroco lo utilizamos también como sinónimo de sobrecarga visual. ¿No? Bueno, ¿qué más? Se dice también que el barroco es el arte de la contrarreforma, que es lo que ya les decía al principio. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues el barroco en Italia. Déjenme ver, solo verifico algo nada más por acá. Solo, sí, está bien lo que no me hubiera equivocado de diapositiva. Porque en el aula virtual les he subido las diapositivas individuales de cada tema, pero esta es la que resume todos los temas. Pero en Barroco en Italia. Sobre la arquitectura, decirles que tenemos en Italia dos personajes que son Borromini y Bernini. En el caso de Borromini, pues con él viene el quiebre, digamos, lo que rompe con el estilo clásico con el que se estaba trabajando en el Renacimiento. Y con Bernini tenemos que sería como el punto de mayor refinamiento del arte. Bernini era el artista protegido por el Papa en Italia. Entonces, él tuvo un montón de trabajo para que hacer en su taller durante mucho tiempo. Hay mucha obra de Bernini en el Vaticano y en diferentes partes de Italia. Digo, Bernini era tan famoso que hasta también en Francia lo solicitaban como trabajador y fue inspiración para otros artistas en otros lugares también. Pero bien, Borromini, este es el primero. Con Borromini lo que tenemos es ese rompimiento que les mencionaba del estilo eh, clásico con el que en el Renacimiento se trabajaba. ¿Se acuerdan? El Renacimiento imitaba la estructura de los edificios romanos y griegos. Entonces, en este caso es como que sí los estamos viendo, pero aparece un elemento que antes no existía y es la línea curva. Esas líneas curvas pareciera como que el edificio lo doblamos. Entonces, esas curvaturas que pareciera que no tendrían que estar en la obra son los que nos hablan de ese rompimiento acá. Aparte de eso, se agregan esculturas muy clásicas en las fachadas, se agregan mascarones también. Los mascarones son eh, como escudos que se pegan sobre la superficie de la pared, especialmente en las entradas.
puertas, en las ventanas, o en algún lugar, pues así como con mucho énfasis, como este que ven por acá. Entonces, eso es lo que vemos con Borromini. Ese es, por ejemplo, esa exageración, esa saturación de información en esta columnata con una bóveda que se llama está en el Palazzo de la Espada en Roma. Y pues aquí lo que vemos es una fuga como la que se acuerdan que veíamos en el manierismo, que nos lleva hasta una escultura que está allá en el fondo, a lo lejos. Entonces tenemos la columnata y al final tenemos una escultura. Si yo les dijera que a cálculo ustedes midieran el largo de este pasillo, ¿cuánto piensan que mide? Tomando en cuenta la perspectiva y la escultura que vemos ahí en el fondo. ¿No? ¿Alguna idea? Dígame. 10 metros tal vez. Bueno, 10 metros, ¿están por ahí? ¿Aquí más? Pero en lo que piensan solamente respondo una llamada por acá que le mencioné al principio. Ya regreso. Bien, ¿como cuánto entonces? Ya ideas, 11, dice por acá, 8 metros, 10 metros. Vale. ¿Se acuerdan de los 15 metros? Dice por ahí, Mónica, Plan, Alexander. ¿Se acuerdan de los trampantojos? ¿Qué era un trampantojo? Trampas para el ojo. Una trampa para el ojo. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué era entonces? Eso no es un pasillo. Es un pasillo, sí. Una ilusión óptica, como eso es Vanessa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos un trampantojo, porque resulta que el pasillo lo que tiene es un efecto óptico en el que a medida que uno va avanzando, digamos, si se fijan, hay como bloques. Cada uno de ellos está más angosto, o sea, el pasillo no es parejo, sino que se va cerrando y el techo va bajando y el piso va subiendo. Entonces ustedes se paran y ven un pasillo súper largo. En este caso, el pasillo tiene alrededor de 9 metros, aunque parece tener casi 40. O sea, se ve profundo, pero es una ilusión óptica. Ahí tenemos a una persona al final y pues pueden ver ahí la idea de la escultura al fondo pareciera que es una escultura muy grande, ¿verdad? Pero es una escultura muy pequeña. Entonces, si ella camina hacia adelante, seguramente su cabeza topa por acá, porque el pasillo se va cerrando. Entonces, era una manera acá del artista de generarnos una ilusión óptica. ¿Cuál es la razón? Bueno, ellos, esta maestría que tenían de hacer, pues era la forma en la que ellos demostraban que manejaban el espacio.
Aquí tenemos a otro personaje. Este es Gian Lorenzo Bernini. Este se considera pues el más, sería el más connotado artista del barroco en cuanto a la escultura y la arquitectura en Italia, y tuvo referencias, pues, o sea, muchos estudiaron su obra y aplicaron mucho de lo que él hacía en otros lugares. Él también comienza a utilizar las líneas curvas en la construcción de los edificios, como estos que ven por acá. Ven, este tiene una curvatura aquí enfrente y tenemos mascarones. Por lo demás, la estructura pareciera que es como la parte frontal de de un templo o de un palacio. O sea, sigue, es decir, sigue el lineamiento del clásico, del Renacimiento, pero ahora agrega curvas en la superficie. Bernini también nos dejó un trampantojo. Creo que Tiziano dice, se aburrían, dice, los artistas del barroco. Pues no tenían tanto tiempo libre, pero era una manera de ellos, digamos, como de presumir su uso del espacio, porque vean en este caso Bernini lo que hizo en este lugar en el Vaticano. Esta es la Scala Regia, o la escalera real. Ustedes la ven, se paran acá y esto se ve muy largo, pero igual que el otro no tiene alrededor de 8 o 9 metros más o menos de profundidad. ¿Y qué es lo que sucede? Las gradas se van haciendo más delgadas, el techo, bueno, sí, el techo de la bóveda va bajando y el piso también va subiendo un poco y las columnas se van haciendo más pequeñas. Entonces uno se para desde uno de los extremos y eso se ve muy profundo. Luego, bueno, tenemos los mascarones, las esculturas y todo lo que el resto que agregó Bernini por acá. Vean cómo se ve. Se ve profundo. Pero igual, si alguien se para allá al fondo, verán que pues es pequeño. Entonces, esos eran trampantojos, ilusiones ópticas que utilizaban ellos para poder pues demostrar que manejaban el espacio y la arquitectura como tal. Hay un dato interesante y curioso también acá arriba, y esto nos habla también de Bernini como artista, pero también de esos cambios que vamos concibiendo en la manera como los artistas están viendo el arte. Vean esto. Tenemos el escudo papal y esos personajes que están ahí, ¿qué son? Ángeles. Ángeles. Sí. Veamos la iconografía. Victorias. Victorias. Eros dice, son femeninos en ambos casos. Realmente son victorias. ¿Por qué? Tienen los senos descubiertos. Los senos descubiertos, yo espero que a esas alturas no lo sigan viendo como un atrevimiento, ¿verdad? Como una exhibición, un exhibicionismo sería de la desnudez. Los senos descubiertos en Grecia y Roma son símbolos de autoridad. No sé si eso ya se los había mencionado en algún momento. En Roma, bueno, decían el ostentatum mamarium, le llamaban a eso, que era cuando una mujer en frente de un grupo de hombres que discutían, por ejemplo, y ella quería intervenir para que esto se acabe, pues entonces mostraba sus senos. Y era como decir, miren, yo les he amamantado a ustedes. ¿Qué tienen ustedes que venir a decirme a mí, que replicar? O sea, yo tengo autoridad sobre ustedes porque ustedes se alimentaron de mí. Ese es el ostentatum mamarium. Entonces, las victorias, y por eso tienen un seno descubierto, a veces tienen los dos, porque es un símbolo de autoridad. Ahora, el asunto es acá, porque si estamos hablando dentro de un edificio vinculado al Vaticano, están dentro y deberían ser ángeles. Entonces, los ángeles no son ni femeninos ni masculinos. En todo caso, la apariencia debería ser diferente. Pero pues era Bernini, y a Bernini el Papa pues le dejaba pasar mucho de lo que hacía. Ya luego con otra imagen les voy a hablar un poco más de este personaje de Bernini. Esta es la Plaza de San Pedro. Esta fue hecha por Bernini, fue diseñada
por Gian Lorenzo Bernini, construida pues, bajo su dirección. Ahí tienen dos vistas, una vista superior que nos muestra este símbolo. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Se lo he mencionado varias veces, lo vimos en el paleocristianismo y después lo vimos en el románico. ¿Alguien? Creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo. A ver. No era la vejiga. A ver. No era una que creo que era vejiga de pescado, no sé qué, piscis. Correcto, correcto. Pero ¿cuál es el término en latín? Pero me estoy buscando en mi cuaderno. ¿Sí? A ver, Mónica. Vesica piscis. Eso, exacto. La vesica piscis, la vejiga de pez. Eso es en latín. Entonces, vean que es un símbolo. Parece que este símbolo es un símbolo que nos habla de fertilidad. Y fíjense que aquí es donde uno encuentra estos elementos que nos hablan de fertilidad justamente, y no fertilidad en un sentido obsceno, digamos, o algo malo. Vean, en el centro de la Vesica Piscis, de la vejiga de pez, hay un obelisco. La Vesica Piscis es un símbolo femenino, el obelisco es un símbolo masculino, y están se unen justo en el mismo lugar, en la plaza. Entonces, este es un símbolo de fertilidad. Ahora, en la actualidad, a lo mejor eso no tiene así como que mucho que ver con la manera como se desarrolla el cristianismo católico, pero en esta época seguramente fue como algo muy importante para que lo ubicaran de esa forma. Algunos dicen que la plaza parecen dos brazos, se van como cerrando, como para hacer un abrazo a alguien frente a la plaza. De hecho, vamos a ir a ver en este recurso un poco sobre eso. ¿Qué dice Urania? Venga, no dice. A ver. Aquí está. Bien, ese obelisco, por cierto, que está ahí, es egipcio. Dice, bueno, ¿y qué está haciendo ahí? Pues, estaba ahí desde antes. Bueno, no en este exacto lugar, estaba en Roma desde antes. Los romanos, cuando conquistaron Egipto, se llevaron muchos trofeos de guerra, y uno de esos fueron obeliscos. Los quitaron de su contexto, pues los trajeron a Roma. Entonces, en la época en la que se construye la plaza, entonces ahí se coloca el obelisco en el centro. Ya vieron ustedes, porque es el centro justo de la Vesica Piscis. Bueno, salió nocturno en la imagen, pero bien, ahí está el obelisco. Seguramente una foto que estaban preparando para cuando el Papa fuera nombrado. Quiero ver. No, fue antes, fue 2016 la cosa. Pues no, estoy dándole mal el dato. Vamos a ver otra foto. De este lado. Hoy sí, ahí tenemos a escala ya humana, podemos ver el tamaño de la columnata, que así se llama. Tenemos el Vaticano de fondo, y ahí la columnata. Este es el obelisco que les mencionaba. Y ahí. Esta es la plaza de San Pedro, frente al Vaticano. El Vaticano es renacentista, la plaza de San Pedro es barroca, eso no se les debe olvidar.
Bueno, vamos a dejar un rato esto por acá porque hay otro dato interesante que tiene que ver con la forma de la plaza. Resulta que pues la plaza, la orientación es esta. Y es porque la construcción de la plaza lo que nos está representando es esto. Es un cerrojo. ¿Por qué será? A ver, Mónica. Sí, en esa imagen que usted presenta, veo que donde está la iglesia se forma una especie de llave que está como abriendo el cerrojo. Siento que es como la iglesia que abre las puertas de... Acá, ¿verdad? Ajá, ajá. Y ahí está el cerrojo, correcto. Sí, Ajá. sí, correcto. Ujú. Y me imagino que tiene que ver también con el hecho de la imagen de San Pedro, que es quien lleva las llaves o algo así de la entrada al cielo. Correcto. Eso es justamente lo que encontramos con esto, que es una alegoría, digamos, o un símbolo del Vaticano como ese centro en donde se abren las puertas del cielo o se cierran. O sea, es un símbolo de autoridad el que vemos entonces ahí. Es que, para que lo vean con otros ojos cuando vean de nuevo la plaza. Hay mucho simbolismo en esto. Como dice Cali, son buenos simbolismos los que encontramos por acá. Entonces sería esta la llave, la parte de abajo, y el cerrojo en la parte de arriba, que sería la plaza. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué encontramos con escultura? Pues es casi que imposible no hablar de Bernini cuando hablamos de escultura barroca italiana. Y aquí es donde les menciono sobre Bernini. Vean, Bernini se le considera un genio, así como lo fue Da Vinci en su momento, Miguel Ángel también. Él es el genio del barroco. Aquí es donde viene mucho de lo que actualmente yo veo a veces en redes sociales o en artículos en los que pues, se hacen algunas valoraciones acerca de que si es posible separar a la persona de la obra que hace. Es decir, una cosa es él como persona y otra cosa es él como artista o su obra como artista. Entonces Bernini pues se le considera una persona un poco como un poco prepotente, eh, un poco altanera quizás para la época. Hacía básicamente lo que se le antojaba y pues no había quien le pusiera reparos o algo por decirlo, porque pues el Papa era el que lo acuerpaba, cualquier cosa pues él respondía por Bernini. Entonces pues eso es algo que igual hay que decir, ya luego les muestro cuál es la obra que nos recuerda pues justamente eso. De momento vamos a hablar de la obra. Este es el rapto de Proserpina. Si se acuerdan de Proserpina, ella pues se la llevó Hades para su reino bajo tierra, porque pues la secuestra porque nadie quería casarse con él, nadie quería irse a vivir a esos lugares pues, plutónicos, dicen, oscuros, en las profundidades de la tierra. Y aquí es donde pues, se une con el mito de la mamá, que es la que representa la naturaleza, que cuando ella es secuestrada pues, por este personaje, ella comienza a buscarle y entonces se descuida de la naturaleza y luego los árboles pierden las hojas, el clima se enfría y luego viene lo que llamamos invierno. Luego la encuentra, pero pues hay un castigo que debe de cumplir, por una penitencia que debe cumplir. Y entonces pues solamente ella puede estar 6 meses con ella y luego debe de volver junto a Hades. Y entonces pues ahí se genera la sucesión de las estaciones explicadas en ese mito por los griegos. Dice Cali, ese es algo complicado separar el arte del artista. Dice pues, quieras o no, dice, una mala reputación puede influir en la opinión pública de uno u otro modo. Sí, básicamente, pero les decía, en la actualidad se valora bastante eso. Bueno, los libros de historia hablan solo maravillas de Bernini, y eso les decía que es una discusión, a lo mejor ustedes la van a tener más adelante en otras materias, pero pues acá se las presento, que es algo que sucede en la actualidad. Se cuestiona a la persona, no el arte, pero sí a la persona
de diferentes artistas. Pero bien, ¿qué encontramos con Bernini? Vean, él se dice, o se dice más bien de él, que es el primer artista en representar la carne, es decir, el músculo, la piel. Si ustedes se presionan su antebrazo, un muslo, el abdomen, entonces ustedes ven cómo los dedos se hunden en la piel. Entonces esto no lo había hecho ningún otro artista antes. Entonces lo encontramos con Bernini. Pero se dice que es el primero en representar la carne como tal. No les presento aquí la imagen, aunque sí la tienen en el material para estudiar, pero si recuerdan Dafne y Apolo, cuando Apolo toca el cuerpo de Dafne, ella se convierte en un laurel. Entonces eso es básicamente bueno, es otra obra más bien en la que él también representa esa sensación de suavidad de la piel, pero como si fuese real. Eso es lo que se nota por acá. También el acabado que le daba, el pulimentado a las piezas, pues lo hace ver muy naturalistas las imágenes. Aquí tenemos a Cerbero, en la parte inferior, sirve también como cuña para toda la obra. Bien, aquí tenemos 3 vistas diferentes porque las obras del barroco son para ser vistas alrededor. Vean, desde cualquier ángulo que lo veamos siempre vamos a encontrar un lado interesante dentro de la figura. Aquí tenemos las 3 cabezas de Cerbero. Pero le dicen can Cerbero. Can Cerbero significa el perro Cerbero. Así le dicen a los porteros de fútbol. Can Cerberos. Bien, el éxtasis de Santa Teresa. Vean, con este es como que dijéramos cualquier otro, tomando en cuenta lo riguroso que era la iglesia en ese momento, a otro artista lo meten preso y lo cuestiona o lo juzga la Santa Inquisición, pero no a Bernini. ¿Qué pasó con esta obra? Bueno, primero es que es un altar. Si se fijan, el altar pues tiene esa curvatura propia de la arquitectura del periodo barroco, y pues nos representa como un escenario. En ese escenario tenemos esto que sería como una rotonda o un templo, del cual en la parte alta vemos que unos rayos bajan, se puede acercar, unos rayos bajan e iluminan la imagen. A los lados, aquí, casi no se alcanzan a ver acá en esta escena, hay unas tribunas. Esas tribunas son estas. Estas tribunas tienen un trampantojo también. Si yo las veo de frente, este ángulo es imposible de verse en perspectiva. Pero desde el punto de vista, parándose enfrente del altar y viendo hacia el altar acá al frente, entonces me genera esta sensación como que efectivamente hay fondo, hay arquitectura ahí atrás. Hay otro y es igual. Aquí, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, son frailes, monjes que están registrando, están observando y siendo testigos de el milagro que se está dando enfrente de ellos. Bueno, les voy a mostrar ahora la imagen. La pieza se llama El éxtasis de Santa Teresa. ¿Sí, Lady? Lick, una pregunta, ¿qué significa la cantidad de velas que tiene? Porque tiene 2 blancas a un lado y las 2 blancas al otro, y no sé si lo de en medio será una vela o es otro objeto. Es otra vela, solo que es más alto el pedestal del candelabro. Pues son 5. 5, el 5 no es un número que se repita tanto en la numerología bíblica, probablemente es pura decoración, nada más. Solo hay 5, no tengo ninguna referencia con el número 5 en cuanto a elementos decorativos. Okay. Es que no creo que sea más que decoración. Ok, Lick, gracias. Bueno, ya dice, está bien, no hay problema. Bueno, les muestro ahora la imagen ya de cerca. Vean, Santa Teresa decía que ella, mientras estaba en oración, caía en una especie de éxtasis, vamos a decirlo como en un trance. Y en ese trance ella tenía la experiencia en la que un ángel
le atravesaba el corazón con una flecha. Y entonces ella entraba en esa especie de éxtasis espiritual, en el que pues sentía la presencia de lo divino en ella y alrededor de ella. Entonces eso es lo que está representando Bernini en esta imagen. Solo que hay algunos, que digamos, cosas que no coinciden con el relato. Lo primero es que la flecha no apunta al corazón. Debería estar en esta dirección, apuntando hacia acá, pero está apuntando hacia el vientre, apunta hacia abajo. Y segundo, el rostro. El rostro no es un éxtasis espiritual el que está mostrando. De hecho, algunos no digo se burlaban, pero hacían comentarios así un poco ofensivos acerca de la obra y decía, pues si ese era un éxtasis espiritual, yo ya los he sentido, decía uno de los burgueses o mecenas de la época, porque pues parecía algo más carnal más que algo espiritual. Pero pues Bernini, les recuerdo, tenía esa posibilidad pues de interpretar las cosas a su manera de verlas. No se le exigía tanto que a lo mejor como pudo haber sido con otros artistas. Ahí tenemos el rostro del ángel también. Y bueno, ya eso a nivel de la temática, ¿verdad? A nivel técnico, con Bernini lo que encontramos es que los trajes se vuelven como muy, como si se estuviesen moviendo o fueran muy amplios y están como arrugados o estrujados. Esa es la sensación que da. Entonces, eso es lo que la gente que estudió esto inicialmente no coincidían como algo correcto. Les parecía que pues, lo correcto era como lo hubieran hecho. Bueno, ustedes recuerdan los pliegues en la obra de Miguel Ángel, por ejemplo, en la Piedad o en el Moisés. Los pliegues son muy limpios, tienen una curvatura natural, pero acá no, acá parece como que todo está estrujado y revuelto. Entonces eso es barroco y es una manera para ustedes para que puedan diferenciar el Renacimiento, por ejemplo, o el neoclásico del barroco. Es una manera de hacerlo. Bien, hay otras obras, porque esto a Bernini el tema le gustó. Hay otra que se llama El éxtasis de la Beata Ludovica. Esa la tienen en el material también de estudio, que hace justamente lo mismo. O sea, aplica criterios más carnales a algo que tiene que ser más bien espiritual. ¿Qué dice Cali? Ajá, básicamente es como si estuviese arrugado todo alrededor. Bueno, vamos a dejar esto de Bernini y pasamos a esta obra. Constanza Bonarelli. Bueno, según biógrafos, Constanza Bonarelli era pareja de Bernini durante un tiempo, pero como que fue seducida también por uno de los hermanos de Bernini. Y Bernini, pues al sospechar lo que estaba sucediendo, entonces él se hace como que se va, ya que como que diga, miren, voy a Francia a trabajar un par de días que me han hecho en el cargo. Y hace como que se va, pero regresa. Y cuando regresa, efectivamente encuentra en su casa al otro personaje. Y entonces se desata una batalla campal, ¿verdad? Podrán imaginarse. Y eso pasa hasta la calle, en la huida del uno y el otro que lo perseguía. Y bueno, eso es un pleito pues, en varias calles de Roma. Al final llega pues la autoridad, los detiene. Y bueno, ¿quiénes son? Dicen, bueno, este es Bernini. Y entonces le avisan al Papa y resulta que el Papa pues manda a que lo saquen de ahí y se lo lleven, o sea, que no le hagan nada. Y al otro lo dejan preso, siendo que el más dañado era el otro. Entonces ya fuera Bernini, según ese relato, según esa anécdota, manda a uno de sus sirvientes a que se vengara de Constanza. Según ese relato, pues le cortaron el rostro, pero hirieron, era una mujer muy bella. Entonces era el castigo que Bernini le estaba dando, que le quedaran cicatrices en el rostro. Y ahí es donde uno decimos, bueno, ¿y cómo es que decimos que es tan bueno en arte, pero como persona no era tan bueno? Pues, y así hay un montón de artistas a lo largo de la historia. Pero como les digo, es hasta la fecha que se hacen valoraciones más de este tipo. Antes no se hacían. Ya ustedes se las presento. Ya la discusión a lo mejor lo tendrán que hacer en otras materias que van a ver más adelante. Pero bien, eso a nivel de qué es lo que he representado acá.
a nivel técnico, lo que encontramos es una obra que nos muestra a una mujer joven que está está vistiéndose o está desvistiéndose, porque el traje que tiene, este que ven acá, es ropa interior, es como un camisón que se colocaban abajo del resto de la ropa. Está abierto en la zona del frente, entonces deja de ver un poco de los senos. El peinado no está arreglado, es como si solo tuviese recogido el pelo, nada más. Entonces el pelo cae hacia adelante, un poco como con pesos, ¿sí? Un poco, no digo desordenado, porque no se ve desordenado, pero no se ve del todo como si fuese un peinado bien elaborado. Por eso se ven algunos mechones que caen hacia adelante. Aparte de eso, la hace con la boca entreabierta, como si fuese el momento de una, ¿cómo se dice? Como de un sobresalto, o sea, la ve y como que ve que alguien ha entrado donde ella está. Los ojos abiertos, un tanto de sorpresa, y la boca igual entreabierta. Aquí vemos los ojos. De esta manera, pues recuérdense que los romanos ya habían trabajado ese tipo de marcas en los ojos para denotar el color. Si solo está marcado, significa que los ojos eran claros. Y luego, pues lo que vemos, la piel, el cabello, la textura de todo está bien definida en la obra de él en cuanto a texturas. Bueno, no sé si hay algún comentario. ¿No? Bueno, Mónica decía que el anterior parecía como papel arrugado. Fíjense que en el traje también que tiene acá parece esa sensación también. No se ve como tela, como tal. Entonces, por eso es que los historiadores en su momento dijeron, no, eso algo hicieron mal, no se ven bien. Y por eso pues le llamaron Barrueque a este. Pero bien, otra obra de Bernini. Este es el baldaquino que está dentro del Vaticano, en el altar. Aquí, cuando el Papa oficia las misas, pues lo hace en este lugar. Este es el altar principal. Estas columnas son invención de Bernini y se llaman columnas salomónicas. Lo voy a colocar por ahí para que lo copien. Columnas salomónicas, y la característica es que tiene forma como helicoidal, como de tornillo, como que se van retorciendo. Esto es muy grande, no es una estructura pequeña, y ese se llama baldaquino, se llama. Al fondo, también la obra del fondo, este es también obra de Bernini. Ese es el altar mayor, abajo está el sagrario, y este pues es una imagen que muestra muchos amores, los que, acuérdense, luego les van a llamar, después de este periodo, les van a llamar querubines o serafines. Y muchos ángeles también en la parte inferior. Este es un vitral, entonces visto desde lejos, da esa sensación de brillo, como si estuviera encendido el fondo. Bien, entonces esta obra de Bernini también. Y bueno, hasta ahí con la escultura y pasamos a la pintura. No sé si hay alguna pregunta. Mónica, bien. ¿El nombre de columnas salomónicas tendrá algo que ver con el rey Salomón o por qué le habrán puesto así? No tengo el dato exacto por qué le llaman así. Sin embargo, el rey Salomón pues era considerado uno de los más grandes, que sería reyes del pueblo judío. Entonces, a lo mejor con la grandeza es que tiene que ver más que con la forma. Porque las imágenes que he revisado del templo, porque alguna vez tuve esa pregunta, se llaman salomónicas, o sea, ¿a qué hacen referencia? En el templo de Salomón no habían de este tipo de columnas, entonces no sé exactamente, ya falta un poquito, pues, de mi parte, pues revisar más información para tener una respuesta. De momento, pues no la tengo. Bien, no sé qué más, ¿alguien más sobre la... Yoli. Dígame.
Bien. Exacto, de eso le iba a decir, del vitral, que a mí cuando lo vi ahorita me dio una sensación como de que ahí estuviera como lo que le decimos en la Iglesia Católica el Santísimo, porque no sé, siento que transmite paz y espiritualidad, por lo mismo de que se ve una paloma al fondo. Ujú. Está abajo. No se ve acá porque solo les puse la imagen, pero el sagrario está abajo de esta estructura. O sea, comienza Me por aquí. imaginé, Ajá. Y ese, por eso decía, es el altar mayor, es lo que está hasta el fondo en el cabecero de la iglesia. Bien. No sé, alguien más, quiero ver. Ana Lucía dice, parece donde se coloca la custodia, correcto. Sí, eso parece la custodia, pero este es de gran tamaño. El sagrario como tal está abajo de eso, abajo de esta estructura. Bien, quizás vamos a avanzar con lo del tenebrismo. Vean, el tenebrismo, este es un término que sirve para hablarnos acerca de un tipo de pintura que pareciera así como tenebrosa. Si entendemos tenebroso como algo oscuro, como algo que da miedo, como algo que da un poco de temor, creo que es la idea que tenían ustedes del gótico, ¿verdad? Esa. El tenebrismo aparece acá, en el barroco, y se refiere a una utilización de esto, claro, oscuro, esta combinación de claros y oscuros, pero llevado, dice acá, al extremo. Si se los planteo como como algo que a lo mejor ustedes tengan referencia, esto es como ¿se llama esto? El teatro. Si han ido al teatro, ven en el escenario se oscurece y luego hay una luz que se proyecta hacia las personas que están actuando, o sea, los actores. Entonces estos actores tienen iluminación focalizada, a veces alguna rostro en particular, alguna persona o un grupo de personas. Entonces en la pintura barroca tenebrista, porque no toda la pintura barroca es tenebrista, en esta eso es lo que vemos. Y eso le agrega dramatismo y un tanto de misticismo también a las obras. Claro, juro, dice, si mal no recuerdo, dice, es algo muchísimo más, muchísimo contraste, dice, sí, y luces que iluminan pues ciertos aspectos en particular de la obra. Este es un término eh, válido para este tipo de pintura, para la pintura barroca que cumple con esas características, que es oscura, que parece una representación teatral y que tiene una fuente de luz que ilumina el espacio. ¿A quién tenemos como ejemplo acá? Pues a Michelangelo Merici da Caravaggio. Comúnmente lo llamamos solamente Caravaggio. Caravaggio era un personaje muy similar a Bernini. Eh, Muchos dicen igual, no era una buena persona. Eh, Fue acusado, de hecho, de asesinato en algún momento. Anduvo huyendo un tiempo. Y él se movía no como Bernini en los lugares lujosos con la gente de la alta sociedad de la época, de los altos estamentos, sino que se vivía más con la gente común, la que le llamaban del tercer estado, donde estaban los campesinos, los artesanos, o sea, la gente trabajadora. Se movía de puerto en puerto también, según lo mencionan, y que de allí es donde sacaba él imágenes para representar en las pinturas que hacía. Por eso se ven un poco o más naturales las imágenes. Eso en cuanto a Caravaggio. Vamos a ver las obras. Notan lo que les mencionaba. Es un escenario, todo está oscuro, pero hay una fuente de luz que ilumina la escena, a los personajes de manera como bien particular. Algunos de estos son retratos, de hecho, porque era gente que pagaba, es lo que le llaman los donantes, pagaba porque la obra se hiciera. Entonces, perdón, ese Caravaggio lo que hacía era colocar el rostro de ellos. Pero también dicen que en otros casos eran pinturas en las que él retrataba gente común con la que él se encontraba. Entonces, el tema es la vocación de San Mateo. ¿Alguien recuerda quién era San Mateo? ¿Cuál era el oficio que tenía él antes de seguir a Jesús, según el Evangelio?
¿no? Un cobrador de impuestos. Muy bien, Daniela Michel, gracias. Pues eso era él. Entonces es lo que nos muestra la imagen. ¿Vean? Está contando dinero. Ahí tiene el libro de las cuentas. Está contando dinero, pero ¿qué sucede? Que acaba de entrar Jesús en escena. Entonces Caravaggio, bueno, él en ese tipo de obras lo que él representa son momentos, como digamos flachazos. Es la instantánea, ¿verdad? De un momento en particular. Entonces le cuestiona qué está haciendo ahí. Por eso, si se fijan, este personaje parece que se está levantando. Por cierto, en las obras del barroco no todas son para ser vistos, o más bien, no todos los personajes son para ser vistos de frente, sino que están en la escena, pero este nos está dando la espalda. En todas las pinturas anteriores que habíamos visto, siempre todos estaban de frente a nosotros, pero este nos da la espalda. ¿Por qué? Porque hay un centro dentro de esa distribución de los personajes al que responde la composición. Pero bien, volvamos al tema. Jesús entra y lo señala. Y entonces este apóstol que va con él también lo señala, pero lo señala, la mano no está tan segura como la de Jesús, está más levantada. Es como, o sea, a él. Y este, si se fijan, es otro también que está con él acá contando, también lo señala, como diciendo a él. ¿Y por qué? Porque resulta que era un cobrador de impuestos. Entonces no se consideraban a los cobradores de impuestos gente de bien. Y por eso es que Jesús bueno, hay muchos cuestionamientos que le hacen dentro del texto del Nuevo Testamento, de los Evangelios, porque él se juntaba con esta gente. Entonces ahí tenemos pues el caso de acá. No sé si hay alguna observación de ustedes, algo que les parezca interesante de la obra. Dígame, Lady. Lick, fíjese que a mí me salen videos en Instagram de que la luz sí se puede representar en las pinturas y ya me había salido esta pintura y salí en el video donde se le baja el contraste de la cámara y se ve claro. Cabal donde la luz da, todo se ve claro. Todo les ilumina acá. Ajá. Y lo acabo de hacer ahorita con el teléfono para ver, ajá, aunque sea ahí medio. Y sí, es como un dato curioso. Muy bien, gracias por compartirlo. Y bueno, ahí tenemos la iluminación y pues el tema también, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos hace falta? Sí, rapidito, pues bueno, la fuente de luz. La fuente de luz es lateral, siempre tienen que fijarse en eso. Aquí hay una ventana, pero la luz no viene de esta ventana. Hay una ventana atrás, acá de donde está Jesús y este apóstol, que es la que ilumina la escena. Entonces la luz baña desde esta dirección. No es la ventana que está ahí al fondo. De hecho, esa también está iluminada. Entonces es como que quizás esta da para la calle y esta a lo mejor algún corredor, ¿verdad? Por eso la luz viene de este lado. Entonces la fuente de luz siempre es una. ¿Jesús tiene un sombrero? No. Lo que ven ahí representado es el nimbo. Solo que en esta época los nimbos ya no son representados como planos de frente al observador, sino que en perspectiva. Están como flotando planos sobre la cabeza de los personajes que lo necesitan. En este caso solo se lo colocan a él para denotar la santidad. Dice, y ahora las obras. Bueno, es algo así. Bien, ¿qué nos falta entonces? Pues marcar esos elementos que son las composiciones. Las composiciones triangulares acá ya no aparecen. Podemos encontrar diagonales, podemos encontrar formas de L, podemos encontrar composiciones horizontales o composiciones verticales. O sea, se diversifica un poco más eso. Y si se fijan, esto es un bloque de elementos. ¿Ven? Es la ventana más los personajes que están en estos dos cuadrantes. Y del otro lado tenemos acá elementos. ¿Qué nos está dando eso? Un espacio vacío aquí arriba. Ese espacio vacío se compensa con este lado donde hay, digamos, un 50% de forma y el resto es oscuridad. Y estos dos se compensan con peso visual. ¿Por qué? Porque aquí está la fuente de la luz y aquí está la mayor cantidad de personajes en la obra. Entonces, esta se equilibra en forma de X. Es un equilibrio que se observa. Cuando ustedes hacen una obra
pintan algo, acuérdense que deben pensar en todo esto, el equilibrio. Eso no es un análisis que yo hago fuera de la obra, es algo que el artista hizo en su momento y que nosotros leemos. Ahora que estamos siendo educados en esta área, lo leemos mucho más fácil. ¿Qué más tenemos? Bueno, un punto focal bastante amplio que nos permite observar prácticamente a todos los personajes dentro de la escena. No hay punto de fuga porque, pues, salvo la mesa, que apenas se ve por acá, no hay nada con lo que podamos como que percibir bien perspectiva. Pero sucede sí que sabemos de dónde viene la luz. Esa es la fuente de luz. Esa es la línea de horizonte. Dice Marjorie, soy yo y la ropa es diferente a la época. Ah, muy bien, esa es una observación muy buena, Marjorie. Ya le voy a hablar de eso, solamente termino acá nada más con lo de la línea de horizonte. Vean, la línea de horizonte está ubicada a la altura del rostro de Jesús, por eso observamos a estos personajes desde arriba, y a esto los vemos casi de frente. Estamos viéndolos como ellos sentados y nosotros estamos de pie frente a ellos. Bien, lo que mencionaba nuestra compañera acerca de la ropa. Vean eso, cómo están vestidos, pero vean esto. Hay una dicotomía, como dicen acá. Son dos dimensiones diferentes en la misma obra. Aquí nos está representando la época de Jesús, pero acá nos está representando la época actual. Entonces nos traslada la escena a nuestra época. ¿Qué es lo que logran los artistas con esto? Pues algo que se llama empatía. Empatizar con las personas que observan la obra, porque entonces se ven iguales y uno ve la cercanía. Entonces, fíjense que hace años, ya mucho tiempo, y he buscado información en internet, pero no he encontrado. Bueno, tengo ya un rato también de no buscar, pero allá por los 90 hubo una exposición de un artista que representó a Jesús en contextos de San Salvador, de la vida cotidiana. Por ejemplo, tomando agua de coco a la par de alguien que tiene un coquero, sentado en un bus, con la gente alrededor. Entonces, eso lo que hace es vuelve más empática la escena y uno se siente parte de lo que está observando. Entonces, por eso es que eso sucede acá y sucede en otros artistas, no solamente con Caravaggio. Bien, estamos ahí lo que ya les mencionaba. Y estas que son líneas compositivas también. Estas son redes que se forman a través de la lectura de los personajes. Esto cuando la mayoría de las imágenes están de pie, por ejemplo, o se nos representan más elementos verticales, entonces decimos que es una composición vertical. Pero en otros tenemos más líneas horizontales. En este caso hay tanto horizontales como verticales. Entonces la obra, por eso, de este lado se ve más dinámica, pero de este lado se ve como más como quieta, como si no se está moviendo. Las líneas horizontales siempre nos van a transmitir esa sensación de quietud y de tranquilidad también. Aquí hay un poco de lo agitado, digamos, de la obra está acá, más que acá. Pero bien, esa también es de Caravaggio, se llama Cristo con los peregrinos de Emaús. ¿Quién recuerda el pasaje bíblico? ¿De qué trata? Los peregrinos de Emaús. Entonces resulta que pues luego de los sucesos de Jerusalén y luego de más de 3 días de haber sucedido la crucifixión, pues Jesús ya había resucitado, ¿verdad? Entonces van unos peregrinos caminando hacia la ciudad de Emaús, saliendo de Jerusalén, y entonces se encuentran con un desconocido que comienzan a caminar con ellos. Van platicando y le dice que les acongoja, ¿por qué los veo tan preocupados? Y le dice, bueno, pues ¿dónde has estado que no te has dado cuenta de lo que ha sucedido? Y él dice, no, pues no sé. Y entonces le preguntan, bueno, él le cuentan más bien qué es lo que ha sucedido, le relatan los hechos, la crucifixión y bueno, todo lo que vino después de
eso, y entonces se hace tarde, el camino se tienen que separar, y entonces ellos le dicen que se quede con ellos a pasar la noche en el lugar donde iban a ir a comer, a hacer una cena, y entonces pues él los acompaña. Sirve la cena y en el momento que pues bendice los alimentos, para otros parte el pan, en ese momento se dan cuenta que es Jesús, pero él desaparece. Entonces, lo que les decía, que con Caravaggio encontramos flachazos, así momentos específicos. Lo que estamos viendo acá es el momento en el que ellos descubren que con el que han estado caminando es Jesús. Él está con la actitud de bendecir los alimentos, y vean la expresión de los rostros de ellos. Este estira los brazos, poco de sorpresa, y este otro pone los brazos en el espaldar, bueno, no espaldar, ¿en qué sería? En los brazos sería de la silla, y pues está a punto de levantarse. Se nota la agitación en el rostro y la sorpresa. Y el tendero, es el que atiende acá, está reposabrazos, gracias a él. Él solo observa la escena, las manos puestas en lo que lleva para servir. Y Jesús, si se fijan, no tiene barba ni bigote. Esto es algo que sucede con las interpretaciones que hacen artistas, que al Cristo, después de la resurrección, no le ponen ni barba ni bigote, para que parezca más joven. Porque en la concepción que ellos retoman, Cristo ha vuelto a nacer. Eso es algo que de tradición oral pues se ha transmitido pues, por mucho tiempo. Y recuerdo que mi abuela, para el domingo de resurrección, ella decía pues que ya salió la procesión del niño, decía. El niño se refería a Jesús resucitado. Entonces esa es la idea del nacer de nuevo. Por eso el rostro no tiene ni barba ni bigote. Pero bien, ahí tenemos la escena a nivel de la iconología, que es lo que significa a nivel iconográfico. Entonces acá lo que tenemos es pues una escena en la que efectivamente Cristo sigue manteniendo la ropa propia de la época, pero los que le acompañan en la escena tienen ropa sencilla, de gente común, gente pobre. Vean esa, tan rota la ropa. Es ropa sencilla la que tiene. Esa es una manera de hacer que la gente empatizara con la obra que estaba viendo. Luego la luz viene del lateral izquierdo, en este caso de la pintura, que es acá. Sería el lateral derecho de la imagen, ¿verdad? De la derecha de Jesús. Ahí tenemos los mismos elementos que ya les mencionaba. Punto focal. La luz viene desde ese lado. Y pues ahí tenemos una lectura geométrica de la obra. Cesto de fruta, esta también de Caravaggio. Caravaggio no solo pintaba imágenes, bueno, hay otra imagen, esa la van a ver en el material, se llama bueno, es cuando Pablo, no recuerdo el nombre, ya se me acaba de escapar, pero es cuando Pablo de Tarso, que perseguía a los cristianos, pues se cae del caballo. Entonces tiene igual los brazos abiertos, porque es el momento en el que cae al suelo, y los ojos se ven ya sellados, cerrados, porque está ciego. Y el caballo a un lado y la persona que le está sosteniendo el caballo. Entonces, Caravaggio nos muestra imágenes así como instantes en muchas de las obras. Este es un cesto de frutas de Caravaggio, y en este caso lo que tenemos es un bodegón. Los bodegones aparecen en el barroco. Antes de esta época no tenemos más que algunas referencias en Roma, de algunos elementos como de alimentos también que se pintaban en mosaico o en pintura al fresco, pero como género como tal aparece hasta el barroco. Aquí tenemos un cesto de frutas, y también esto tiene pues una composición. Si se fijan, los elementos aparecen mayormente en los cuadrantes inferiores y en el lateral izquierdo. Eso nos da una composición en L acá. Ese es el punto focal, y aquí tenemos la fuente de luz. Bueno,
hasta ahí con eso y pues avanzamos. Bien, ella es Artemisia Gentileschi. Desde el Renacimiento, de hecho, habían mujeres que se dedicaron a la pintura y pues no fueron registradas originalmente en la historia del arte, aunque eran su obra reconocida. Pues se registró, pero no se le dio la preponderancia que se le dio a sus pares pintores, hombres. Entonces quedaron por ahí pues durante mucho tiempo sin mostrarse. Acá también vamos a encontrar dentro de la historia de Artemisia una tragedia también, pero también la manera como ella, en un ambiente completamente hostil y que sería como contracorriente, ella logra sobreponerse y trabaja como pintora. Ella era hija de un pintor también, de Horacio Gentileschi, pero él la lleva a donde otro pintor para que le enseñe, considerando él que pues a lo mejor le podía enseñar más que lo que él hacía. Y pues ahí es donde viene la tragedia. Resulta que Artemisia fue violada por este pintor que era su maestro. Ella tendría como unos 16 a 17 años en aquel momento. Y pues eso, aparte de la tragedia, es el escándalo, ¿verdad? Es una familia acomodada. Acá sucede esto. Y en aquella época la manera de resarcir el daño era que ambos se casaran. Y pues resulta que ella no quiere hacerlo. Ella está en completamente desacuerdo de que eso suceda. Y entonces con el tiempo, pues ella se sobrepone a eso, sigue trabajando y es considerada la primer artista como tal, pintora en la historia del arte. Aunque les repito, hay algunos casos también en el Renacimiento. Ahora, ¿qué es lo otro que viene con Artemisia? Que resulta que los temas que ella retoma son de reivindicación femenina y por eso a ella se le considera como una feminista de aquella época. Yo sé que el término es como más contemporáneo nuestro, ¿verdad? Pero así se le considera a ella, por la manera como ella trata en sus temas esa manera de mostrar pues los vicios que los hombres tenían. Esta es una obra, este es un tema bíblico, se llama Susana y los viejos. Esto aparece en el Antiguo Testamento y lo que se ejemplifica acá, o lo que se muestra en la obra, es a una mujer, bueno, la ven acá desnuda. Bueno, ella estaba casada, tenía bueno, su esposo era alguien muy importante, tenía una casa muy grande, casi que un palacio con jardines. Y esos dos personajes eran jueces, si mal no recuerdo. Ellos pues tenían intereses con ella, pero ella no les hacía caso. Entonces la acusaron de caminar desnuda en los jardines a la vista de todos. Por eso es que en la obra Susana aparece desnuda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues eso es una falta muy grande dentro de la ley que se utilizaba en aquella época. Entonces la quieren juzgar y la quieren apedrear. Pero pues al final ella logra demostrar que pues eso es una mentira que surge a partir de la represalia de que ella los mandó a la porra con las pretensiones amorosas que tenían con ella. Entonces por eso en la obra lo que vemos es a una mujer desnuda que rechaza esas que serían como pedidos, insinuaciones, gracias, que le están haciendo. Y esto uno le está hablando en el oído al otro, o sea, están tramando la venganza porque ella no les hizo caso. Al final, pues son descubiertos y puestos en castigo los dos. Otra obra también, bueno, esto es sobre lo que les mencionaba, que ella pues fue marginada de los libros de historia durante mucho tiempo, pero pues ahora se considera un símbolo de las luchas por la reivindicación pues de la mujer en aquel momento. Aquí tenemos dos obras, el tema es el mismo, es Judith, también es un tema bíblico. En este caso, digamos que no lo conozco como muy a profundidad, pero Judith pertenece a una etnia y pues hay otro grupo que los está atacando, tienen un sitio alrededor sitio significa
que se han apostado alrededor, pues los tienen rodeados. Entonces ella se mueve con su doncella hacia como buscando un poco de paz en la contienda, como una negociación, y llega donde Holofernes, que es el rey del otro grupo, el general o rey del otro grupo, que es el que los está atacando. Pero estando en el lugar, lo hacen que beba mucho, que se emborrache, y ya borracho lo decapitan. Entonces en la obra tenemos a Judith, que está cortándole la cabeza a Holofernes con la ayuda de la joven que la acompañaba. Si se fijan, es bien sangriento. Vean, son chorros de sangre que saltan y bañan todo lo que está alrededor, la ropa de ella, las manos, bueno, la cama por acá. Y pues esto es una reivindicación de ella. Está mostrándose ella reivindicada en frente de los hombres. Esa también es sobre el mismo tema, y acá llevan la cabeza de Holofernes en una cesta. Ahí va chorreando sangre, o sea, deja de ser sangrienta la escena. Para la época, pues eso se consideró seguramente ofensivo, pero era ella defendiéndose de lo que había sucedido. Por eso es que Judith acá, si se fijan, no aparece como asustada, huyendo, no. Está viendo para atrás a ver si viene alguien más. Tiene la espada al hombro preparada para darle otro sablazo al que se le acerque, y protegiendo a la doncella que la acompaña. Tiene la mano puesta en el hombro de ella como protegiéndola. O sea, no es una mujer que necesita ser cuidada. Muestra a alguien que está lista para luchar. Entonces, eso es lo que encontramos con Artemisia. Ella pintó bastantes obras. No hay mucho, ¿qué sería? Temas adicionales, pues en la mayoría de las obras de ella, pues es la reivindicación femenina. Vamos a ver. Bueno, por acá ocupan bastante negro. La obra es tenebrista, por eso vemos bastante oscuros, claros oscuros, acuérdense. Bueno, hasta ahí con el barroco en Italia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, barroco en Francia. ¿Qué pasa en Francia? Bueno, en Francia encontramos una situación. En Italia, pues el que gobierna, quien maneja, es el Estado papal, es el papado. Pero en Francia, acá son los reyes. Y vamos a encontrar a esta dinastía de Luises. Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Es la dinastía de los Luises, le llaman. De hecho, hay uno en Luis XIII, por ahí en el Renacimiento, por acá. Y cada uno corresponde a un momento un tanto diferente de la historia. El barroco sería Luis XIV, el rococó sería Luis XV y Luis XVI el neoclásico. El neoclásico es el tema que sigue después de esto. Bien, ¿por qué les menciono esto de esa forma? Porque en arte vamos a encontrar que de repente decimos, esa obra esa silla es estilo Luis XV. ¿Qué significa que sea estilo Luis XV? Que es rococó. O decimos, no, esa es una mesa estilo Luis XIV. Significa entonces que es una de estilo barroco. Entonces, así se asocian los nombres de los reyes con el periodo que les tocó vivir a ellos. Tal vez no completamente, al menos para efectos de entenderlos, así se han relacionado con los periodos. Neoclásico, pues este es el último de los reyes que gobernaron pues a su total holgura el Palacio de Versalles. Y este es el Palacio de Versalles, esta es la fachada. Y esta es una vista panorámica de todo el edificio. Aquí igual se los voy a mostrar. Vamos a ver.
Bien, tenemos Versalles, vean el tamaño de todo el espacio. O sea, vemos desde, estamos, quiero ver, altura de ojo dice 600, son 6.10 kilómetros de altura. Y vean todo lo que logramos observar. Aquí hay una zona que, si se fijan, está oculta. Esto sucede cuando pues, los países no permiten o las instituciones no permiten que se les tome imagen en algunas cosas que las consideran como un poco más, que serían de preservación, por cuestiones de preservación. Pero bien, ese es el palacio. El palacio es más horizontal que vertical. Si nos acercamos a la parte frontal, vamos a notar que pues tiene una constitución arquitectónica muy similar al Renacimiento. ¿Ven? Es como de corte renacentista, porque en Francia el barroco continuó con esa idea de la horizontalidad o la verticalidad, no con las curvas, pero le agregaron elementos decorativos en las fachadas, por ejemplo, o en los remates, en las partes altas de los edificios. También le agregan acabados dorados o cristalería para denotar un poco más de riqueza. Esta es, digamos, la entrada, la parte principal, pero pues el palacio es mucho más grande. Y ahí tenemos pues todos los visitantes. Bien, si nos vamos del otro lado y vemos la fachada posterior, fijarnos por aquí. Y tenemos la parte de atrás del edificio. Ahí está. Vean, nos recuerda bastante el arte renacentista, porque es principalmente clásico el barroco acá, solo esto de las esculturas, los remates, la cristalería, pues eso es lo que lo vuelve barroco. Y luego pues los estanques. Y bueno, si se fijan allá hasta el horizonte, hasta donde les alcance la vista, todo eso es el palacio de los jardines del palacio. Eso era básicamente como una ciudad dentro de otra, vean, tremendos jardines. ¿Y qué sucedía con esto? Que la gente afuera del palacio pues pasaba hambre, pasaba por muchas privaciones, mientras los reyes acá pasaban bien tranquilos. Uno dice el rey Sol, correcto. Por eso es que las representaciones de él son de Apolo, creo que es donde está aquí. Bueno, ya les voy a mostrar con la fuente, creo que... Permítanme, quiero ver acá dónde está. No me lo ubica en... No me lo ubica en un lugar en particular, pero bueno, está... Vamos a ver la otra de ahí al fondo. Esta creo que es. Ajá, aquí está. Ah, bueno, pues no está muy de cerca, pero esta es un carruaje que va emergiendo del mar. Van unos caballos saliendo del agua y al frente de él van unos tritones, que serían, digamos, el masculino de las sirenas que tienen cola de pez, que van con unos cuernos sonándolo. Entonces, muestra el momento en el que Apolo, que es el sol, va saliendo. Ese rey que se decía que era el rey Sol es Luis XIV,
el que correspondería al periodo barroco. Ese sería el que se decía el Rey Sol. Y pues a partir de él es que hay mucha pues referencia a él en los jardines. Hay otra fuente. Bueno, le voy a mostrar mejor la obra porque no. Este, aquí, mira, esta parte es como un bosque. No sé si podemos bajar. Es un estanque. Pues tenemos una noche. Bueno. Este es un estanque en medio de los jardines en los que aparece un séquito de ninfas alrededor de Apolo y lo están bañando. Entonces es una manera de demostrar cuál era el poderío que él tenía. Pero ya vamos a llegar por ahí. Entonces, esto es los exteriores que ya les mostré también ahí en la vista, que dice Mayori por acá. Solo me acordé de la reina María Antonieta, dice, al ver el palacio de Versalles. Es bien trágico lo que les pasó a los hijos, dice María Antonieta, según un video. Sí, inicialmente les dicen que los van a dejar ir, pero luego los mandan a apresar y pues al final los asesinan a todos. Es parte de la vorágine pues, que sucede justo en los años posteriores a la Revolución Francesa. Pero bien, vamos a ver esto. Esto es el Palacio de Versalles en la parte interior. Vean, Versalles es un palacio que nos habla de lujo, ya sea Luis XV, Luis XVI, Luis XIV, XV o XVI, pues ellos, este palacio lo convirtieron en un lugar de muchos lujos. Vamos a entrar. Vean. Ahora, lo que están observando no todo es barroco. Hay algo que es también rococó, es la última etapa. O sea, el palacio siguió siendo decorado, mejorado, en la medida que avanzaba todo el periodo barroco. El rococó, de hecho, no es un periodo adicional, sino que es la última etapa del barroco. En Francia es una saturación de más elementos decorativos y de lujo, y en España es una saturación de elementos, solo que ya no se llama barroco, no se llama rococó, se llama churrigueresco. Pero bueno, ahí tenemos, vean los trampantojos en las bóvedas, para que cuando veamos hacia arriba parezca que la bóveda es solamente parte de la estructura que nos hace ver el cielo también. Y aquí pues lo que pueden ver en la cristalería, los mármoles, las esculturas, las lámparas, todo esto es lujo. O sea, básicamente eso es Versalles. Mucho, mucho lujo. Si entramos a una de las habitaciones, por ejemplo, nos deja entrar. Sí, ahí estamos dentro. Ahí está la zona del palacio que les estaba mostrando, aquí estamos dentro de las habitaciones. Miren. Es como una sala de audiencias. Cristalería, escultura, acabados en pan de oro. Y si vamos así entrando de sala en sala, pues vamos a encontrar justamente eso. Y eso es una ventaja que podemos con este recurso, que es que cuando tengan chancecitos, estén ya fuera del ciclo, pueden darse una vueltecita aquí por Versalles. Ciudad Versalles, la de Francia, ¿verdad? No la otra que hay por acá. Valga el chistecito. Bueno, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que acaban de ver. ¿Qué les parece? Vivían bien los reyes, ¿verdad? Y eso contrastaba con cómo vivía la gente común afuera. Entonces la gente común afuera estaba pasando por muchas, ¿qué sería? Por hambres, por muchas penas. Cuando eso llega al punto en el que ya no da más, la gente se hastía de todo lo que está pasando, de que encima de que no tienen nada y le siguen agregando impuestos para que los reyes y toda su familia puedan vivir con muchos más lujos. Entonces es cuando ahí vemos a María Antonieta, por cierto,
que es la que correspondería al rococó, y vemos todo ese lujo alrededor de ella, aunque algunos historiadores dicen que no era tanto así, que es un poco más bien la fama que se hizo luego por el mismo espíritu de la Revolución Francesa, pero eso es lo que lo desató, que los reyes vivían bien en ese su mundo, en esa su burbuja, y afuera la gente estaba pasando con muchas penas la vida. Dice Mónica, dice, el pueblo muriendo de hambre y enfermedades, correcto. Eso es lo que sucedía. Y eso es lo que detona ese movimiento civil, tanto de burgueses. Acuérdense que los burgueses los habían hecho de menos durante mucho tiempo. Los habían minimizado, a pesar que tenían poder económico, no los dejaban gobernar. Entonces, de en medio de ellos vienen los intelectuales que pues trabajan esas ideas donde la libertad, la igualdad y la hermandad pues son las que deben regir el mundo. Pero eso es un punto más adelante. Ahorita aquí los reyes dicen a gozar, que el mundo se va a acabar. Pero bien, en ese contexto pues tenemos más obras escultóricas. La escultura, igual que en la escuela italiana, o en el estilo italiano del barroco, vamos a encontrar muchas similitudes también. Ese movimiento exagerado de la forma o la saturación de información visual. Por ejemplo, en esta obra de Nicolas Boulot es Girardon. Girardon es un escultor, entonces ese es un retrato que le hicieron a él. Vean la peluca que tenía puesta, así como muy llena de colocho, ¿verdad? Entonces esos rizos son los que nos muestran pues que la obra es barroca, a pesar que veamos así como más ordenado la túnica que lleva. Pero acuérdense que lo que pasa es que en Francia la base es el clasicismo de la época renacentista. Entonces hay una mezcla de ambos. ¿Qué más tenemos? Perdón. Esta es de François Girardon, el que les acabo de mostrar, y de Tomás, sería François Girardon y Tomás Renaudin, algo así. Si alguien sabe francés, me corrige. Esta es la obra que les mostraba ya, que se ve el parquecito, pero la escena era de noche. Esta es una obra en la que se muestra a Apolo siendo bañado por un grupo de ninfas. Vean, le están lavando los pies, las manos, ahí llevan más agua, ellas traen algo más también, como una batea, para llevar probablemente algo aromático, un tipo de loción, y él pues mostrándose como un dios. Este era el rey Luis XIV, representándose a sí mismo como el rey sol, como Apolo. Entonces, la obra es un poco más grande. En el material creo que sí hay una imagen que les muestra todo el panorama de la gruta en la que está, porque esa es una gruta en medio de una ¿cómo le llaman a esto? Como un risco, y está la fuente enfrente de él. Bien, hasta ahí con la escultura. No sé si algo más. ¿Por qué usaban pelucas? Pues era parte de la moda. Algunos dicen que era un tanto, como eran pelucas perfumadas, era un poco para disimular el olor, pero también cubrir algunas imperfecciones que podían tener. Ahí dice, Mayor dice, uno se les caía el pelo, dice dos, para demostrar poder. Mientras más pomposas eran considerados de mayor que sería alcurnia. Los sombreros era igual, en el caso de las mujeres, los vestidos pomposos. Entonces era una manera de mostrar poder y un nivel económico también alto, por eso las usaban. En cuanto a la pintura, quizás para alcanzar, vamos a ver algunas pinturas de acá, para terminar al menos el tema en Francia. Este es Georges de Latour, así se llama el artista, de francés, y ese es considerado el artista de la luz, le llaman. Esa es de la escuela tenebrista también, es una obra tenebrista. Y acá se muestra a Jesús niño sentado en un pequeño mueble por acá, iluminando con una vela el trabajo de su padre adoptivo José, que con un trépano está intentando hacer un orificio en un trozo de madera. Ahí vemos un formón, vemos viruta de la madera, un mazo.
y él pues con las manos, las mangas arremangadas acá en los antebrazos, pues trabajando. Entonces, ven la fuente de luz, ¿de dónde viene? En las otras que habíamos visto, la fuente de luz venía de los lados, ¿verdad? En este caso, con Girardon, pues igual la parte compositiva, punto focal, y la fuente de luz del centro hacia afuera. Llenas de... Bueno, hay mucho que decir de las modas del periodo barroco. Pero lo cierto de todo eso es que era caro, y eso es lo que pues llevó al final al desastre de la monarquía en Francia. Dice, le veo las sandalias, dice, me recuerdo del audio, primero que dice, sandalitas Moisés, no lo recuerdo. Bueno, vamos a ver, esa es la dirección de la composición, y más lateral. Y aquí tenemos otro más, la educación de la Virgen. Bueno, esta igual, la fuente de luz viene del centro hacia afuera. Fíjense que igual en museos he tenido la oportunidad de estar frente a estas obras y es todo un espectáculo, pues observar el tipo de trabajo, porque aquí no se alcanzan a ver los trazos, pero les voy a acercar un poco acá para que vean algo. Vean cómo se transparentan los dedos con la luz. No sé si han hecho ustedes eso, ponen una lámpara y ponen la mano encima, entonces se transparenta y podemos ver lo rojo o rosado de la sangre y los tejidos. Entonces eso lo vemos acá. Significa que no es solo por poner la vela, no, realmente hay una observación muy grande en la obra. Tenemos a Santa Ana mostrándole un texto a la Virgen María y ella está pues leyendo el texto. Esta otra también es de Georges de Latour, y acá lo que encontramos dice Magdalena penitente del espejo. Es una imagen de María Magdalena, cosida una sencilla en cuanto a su vestimenta. Tiene una vela en la parte de atrás, no se alcanza a ver porque tenemos a contraluz un cráneo, una calavera, y esa calavera se refleja en el espejo que tenemos acá, y ella observa a través del espejo la calavera. ¿Alguien tiene idea de qué significa la calavera? Penitencia. Penitencia, sí, un poco. ¿Alguien más? Muerte, dice Marjorie, sí, pero no de manera directa, o sea, no significa muerte como tal. Lo efímero de la vida, dice Urania, sí, correcto, eso es la explicación, como dice Urania, de los cráneos. Cuando vemos un cráneo, ustedes no piensen en muerte. Yo he visto, bueno, no voy a decir quién, pero una de algunas denominaciones cristianas que dicen que esto es del diablo, porque hay una calavera. Pero las calaveras son símbolo de lo efímero de la vida. Lo que está mostrando es que la vida es efímera y se va a terminar, y eso tiene un nombre, se lo voy a escribir aquí para que nunca se les olvide. Memento mori significa recuerda que morirás. Eso significan las calaveras. Cada vez que ven una calavera y hay una actitud de contemplación hacia ella en la obra, es memento mori, recuerda que morirás. Ese es el símbolo o que sería la iconología de la imagen. Bien, vamos, creo que llegamos por acá, ¿sí? Justamente, miren, con el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Mañana continuamos con Flandes y España. Y ahí finalizamos con esto. Dice Carla, y se pareciera extraña a la persona que quería, la forma que posa con los dedos y cómo mira al cráneo, correcto, sí, se ve así como melancólica. Dígame, Lady. Lick, en la imagen donde la Virgen se le transparentan los dedos, ella estaba embarazada, es que se le ve así como un poco bultoso el estómago. Pues no les sabría decir sobre la obra si esto tiene que ver con eso, porque se ve demasiado pequeño, o sea, no se ve tan grande, pero pareciera. Ahora, los vestidos de la época también eran un poco como pomposos, de la cintura hacia abajo, así como un poco grandes,
pero pues no les sabría decir si realmente, porque de hecho se ve como muy, muy joven. Y el tema habla de la educación de la Virgen, de la preparación de ella, eh, no de lo que tiene que ver ya con la misión, por así decirlo, de ella, que es lo que tiene que ver ya con el aceptar, eh, el ser la madre de Jesús y pues el Espíritu Santo y todo lo que sigue, el matrimonio con José. Eso viene después. Por el tema yo diría que no es como la idea de que esté embarazada, pero sí lo pareciera si se fija. Si fuese así, pues entonces eso es que sería como eh, una interpretación bastante como no común por parte de la Tour acerca de la obra. Hay algo, ya me acordé que les iba a decir, que esas pinturas no son grandes, fíjense, son más o menos pequeñas, son como de 30 por 20 más o menos. Creo que la más grande que era como de 30 por 40, o sea, no son así tan grandes. Yo tenía idea que eran pinturas grandes, pero son pequeñas. Al menos las que vi. No sé si tendrá de la Tour algunas más grandes. Bien, casi un octavo de Leyer. Sí, y fíjese que es increíble lo que se hace en tan poco espacio. Pero, por eso les digo, cada vez que puedan, salgan del país, cada vez que puedan y han salido del país, ¿verdad? Por turismo, vayan a verse un museo. Es increíble lo que uno encuentra por ahí. Bien, voy a tener acá la grabación entonces. No sé si alguien más tiene algo que decir.